Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a resolver un problema utilizando el diagrama presión-temperatura, ¿no? El famoso SKU-T log P. Y para esto vamos a utilizar el ejercicio 3.9 del libro de Wallace. Este ejercicio pues está resuelto ahí mismo pues, en el mismo libro, ¿no? Y se hace utilizando el diagrama presión-temperatura, así está resuelto precisamente en el libro. Entonces acá lo vamos a hacer pues directamente viendo la gráfica y también pueden tener ustedes de referencia el texto del libro para comparar. Entonces el problema dice así: un paquete de aire con una temperatura inicial de 15 grados Celsius y un punto de rocío de 2 grados Celsius se eleva adiabáticamente desde 1000 hectopascales. Determine el nivel de condensación LCL, estas son las siglas en inglés, ¿no? Lifting Condensation Level, y su temperatura a ese nivel. Si el paquete se eleva a otros 200 hectopascales más, cuál es su temperatura final y cuánta agua se condensa durante el proceso. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es pues traer para acá nuestro diagrama, que es el diagrama que yo les mandé. Bueno, esto tiene un zoom del 100%, pero este es el diagrama casi total. Hay una parte que no se ve. La parte que vamos a utilizar es básicamente la parte de aquí abajo. Entonces por eso nos vamos a acercar un poco. Vamos a hacer ahí un zoom del 100% prácticamente. En la parte que nos interesa, que es más o menos esta. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar la presión y temperatura que nos dan. Entonces el problema dice 15 grados a 1000 hectopascales. ¿Dónde están esos 15 grados y 1000 hectopascales? Entonces aquí voy a utilizar un color. Ahí estamos. Bueno, entonces la presión son líneas horizontales y de hecho la vemos acá. Acá está 1000, 950, 900, 850 y así sucesivamente. Entonces la línea de 1000 hectopascales pues es esta que está acá precisamente. Las líneas de temperatura constante son líneas a 45 grados. Entonces acá vemos la línea de 10, la línea de 5, la de 0 y aquí está precisamente la línea de 15 también. Entonces lo que tenemos que hacer es ver dónde se intersecta la línea de 15 con la línea de 1000 y eso resulta ser precisamente este punto que está acá. Entonces aquí voy a dibujar yo un punto y si el mouse no se me mueve, ahí. Entonces, ahí donde está este punto, intersecta la línea de 1000 y la línea de 15. Aquí está el 15 en medio de 900 y 950. Entonces, esta sería el estado inicial de nuestro paquete, 1000 hectopascales y 15 grados Celsius. Y aparte, nos dan la humedad a través del punto de rocío, que son 2 grados Celsius. Entonces, a la misma presión, ubiquemos la temperatura de 2 grados Celsius. Entonces, aquí tenemos 10, 5, 0. La ventaja de este diagrama es que ahora tenemos más líneas, entonces tenemos un poco más de precisión. Entonces, en temperatura, las líneas van en intervalos de 1 grado. Entonces, la línea de 2 grados Celsius sería esta prácticamente. Y entonces tenemos que intersectarla con la línea de 1000, que estaría acá. Entonces la intersección, voy a quitar estas líneas, sería pues precisamente aquí. Entonces ahí donde está este punto azul, eso nos da el punto de rocío. Muy bien, el punto de rocío es una manera de especificar o de dar la humedad que contiene el paquete, porque recordemos, el punto de rocío es la temperatura a la cual habría que enfriar este paquete para que se vuelva saturado, es decir, que la humedad que contiene es igual a la humedad de saturación a esta temperatura. Entonces lo que necesitamos hacer es ver cuál es la humedad de saturación en esta temperatura. La humedad de saturación nos la va a dar estos numeritos que están aquí.
Es decir, son estas líneas punteadas que vemos por acá. Esta sería la de 5, esta sería la de 4. Y entonces nosotros necesitamos ubicar qué valor de humedad de saturación tenemos acá. Entonces para esto voy a cambiar de línea y voy a cambiar de color. Entonces necesitamos ver más o menos, trazar una línea que sea paralela a esta y que pase por nuestro punto, por ahí. Y leer acá en esta escala cuál es el valor de razón de mezcla de saturación. Entonces estamos entre 4 y 5, no exactamente a la mitad, tal vez aquí sería 4.5. Entonces acá podríamos decir que es 4.4 aproximadamente. Entonces recordemos este valor de 4.4. 4.4 ¿qué? Las unidades son gramos de vapor por kilogramo de aire seco. Entonces esta sería la humedad que contiene nuestro paquete, dada a través del punto de rocío. Pero nuestro paquete no está a esta temperatura, sino que está a 15 grados. Y aquí a 15 grados la humedad de saturación es otra. Si nosotros vemos está entre 10 y 12, sería tal vez aproximadamente unos 11. Entonces, con esos datos uno podría fácilmente calcular la humedad relativa, que sería 4.4 dividido 11 por 100. Y eso nos daría la humedad relativa del paquete. Acá lo importante es poder determinar cuál es la humedad a través del punto de rocío. Entonces recordemos, 4.4 es la cantidad de vapor de agua que contiene este paquete. Muy bien. Entonces el problema dice que determinemos cuál es el nivel de condensación y cuál es la temperatura a ese nivel. Entonces, si nuestro paquete no está saturado, está húmedo pero no está saturado, entonces cuando el paquete lo elevamos se hace a través de una curva adiabática seca. ¿Cuáles son las adiabáticas secas acá? Pues son las curvas que están inclinadas 45 grados pero en la otra dirección. Entonces, por ejemplo, nuestro paquete acá estaría entre dos curvas adiabáticas que serían más o menos... eso quiere decir que no es exactamente una recta. Sería esta, por ejemplo. Esta es una curva adiabática y esta pues vendría siendo otra. Entonces, estas curvas son las curvas adiabáticas secas. Entonces, nuestro paquete iría ascendiendo a lo largo de pues una curva que iría justamente entre estas dos líneas que acabamos de dibujar. Entonces, asciende y a medida que asciende su temperatura va aumentando y también recordemos que, va disminuyendo, su temperatura va disminuyendo y recordemos que cuando la temperatura disminuye también disminuye la humedad de saturación. Entonces en su camino hacia arriba pues el paquete va aumentando su humedad relativa. Vemos que va atravesando diferentes líneas de humedad relativa. Entonces, nosotros queremos llegar a el 100% de humedad. Entonces, sigamos el camino de nuestro paquete a través de una adiabática seca. Entonces, voy a tratar de dibujar una curva que vaya precisamente paralela a estas otras dos, aproximadamente ahí. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde sube? Bueno, sube hasta que llegue al 100% de humedad relativa, es decir, a una temperatura tal en que la razón de mezcla de saturación sea igual a la cantidad de humedad que contiene el paquete. Entonces, gracias a al punto de rocío, sabemos que la cantidad de humedad que tiene son 4.4. Entonces, el paquete se va enfriando hasta que llega a una humedad de saturación que es igual a 4.4, es decir, igual a la cantidad de humedad que contiene. Entonces, si nosotros extendemos esta línea acá, más o menos por ahí, el punto en donde se intersectan estas dos líneas es el nivel de condensación. ¿Por qué? Porque justamente acá el paquete tiene una humedad de saturación igual
a la humedad que contiene. Y entonces, de aquí en adelante, si el paquete sigue ascendiendo, lo va a hacer a través de una adiabática saturada. Es decir, de ahí en adelante, el vapor que contiene se condensa. En todo este camino, digamos que había todavía en nuestro recipiente imaginario de humedad de saturación, había espacio para contener la humedad, hasta que se hace justamente del mismo tamaño que la humedad que contiene el paquete. Entonces aquí vamos a colocar otro punto, y este punto es el que nos da el nivel de el nivel de condensación. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es leer de la gráfica en qué presión estamos. Entonces la presión pues es una línea horizontal que la podemos ver directamente acá. Y entonces acá vemos que estamos entre 800 y 850. Aquí cada línea va de 10 en 10. Entonces este sería 820 hectopascales. Y entonces eso nos daría el nivel de condensación. Serían 820 hectopascales. Al mismo tiempo podemos leer de acá la temperatura. Entonces la temperatura, recordemos, son estos números grandotes, líneas a 45 grados. Y vemos que la temperatura acá estaría dada más o menos por esta línea, que sería básicamente menos 1 grado, ¿no? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y entonces nuestra temperatura, pues simplemente sería menos 1 grado. Y entonces ahí tenemos la primera parte del problema. Este numerito queda un poquito diferente en el libro, pero es casi igual. Muy bien. Entonces ahora el problema dice, si el paquete se eleva a otros 200 hectopascales más, ¿cuál es su temperatura final y cuánta agua se condensa? Bueno, entonces, ¿qué significa otros 200 hectopascales? Si ya estamos a 820, otros 200 quiere decir subir hasta 620. Entonces, en nuestra gráfica, eso se sale un poquito de la pantalla. Voy a reducir un poquito el zoom. Ahí más o menos. Ahí creo que es suficiente. Entonces, ubiquemos la línea de 620 hectopascales. Entonces, acá está 600. Entonces, 620 sería como por acá, ¿verdad? Entonces, la línea de 620 va a ser aproximadamente esta. Entonces, hasta ese nivel va a ascender nuestro paquete. Entonces, como en este punto ya alcanzamos 100% de saturación. Si el paquete sigue ascendiendo, se sigue enfriando y entonces empieza a haber condensación de vapor de agua hacia agua líquida. El camino que toma el paquete de aquí en adelante ahora es en una adiabática húmeda. Y esas líneas son las líneas verdes que vemos por acá. Entonces vamos a tener que pues seguir más o menos una trayectoria que vaya pues paralela a estas líneas o estas curvas verdes que vemos aquí. Entonces voy a cambiar un poquito de color y vamos a utilizar, a ver, ahí está bien. Entonces de aquí en adelante vamos a irnos en una adiabática húmeda. Entonces vamos a ir trazando más o menos paralelo a las líneas que tenemos acá, tal vez como por aquí, no tanto, tal vez ahí me alejé un poco. Entonces ven que esto pues quiere un poco de tanteo, ¿no? Ahí ir viendo que no nos pasemos mucho. Y más o menos por ahí. Entonces, y acá llegamos a el otro punto que queríamos. Entonces aquí voy a marcar otro punto azul. Y entonces en esta nueva ubicación tenemos una nueva temperatura. ¿Cuál es la temperatura que se marca en ese lugar? Bueno, entonces la temperatura, recordemos, está dada por las líneas a 45 grados. Entonces acá va la de menos 10,
es menos 15. Y entonces a juzgar por nuestra gráfica, ahí estaríamos como entre menos 15 y menos 16. Tal vez un poquito más cerca de menos 16. 15.5, por decir algo. Bueno, acá hay mucha aproximación por esta línea verde que tiramos acá. En la versión que había hecho antes quedaba más cerca de menos 15. Entonces por eso acá yo había puesto menos 15.5. Pero vean ustedes que bueno, dentro del margen de incerteza, ¿no? Queda por aquí, ¿no? Podríamos decir más cerca de menos 16, pero tenemos como un grado de incerteza. Entonces podríamos decir menos 15.5. Esa sería entonces la temperatura del paquete. La otra pregunta es, ¿cuál es su temperatura final? Bueno, ya está. ¿Y cuánta agua se condensa en el proceso? Bueno, entonces para esto lo que necesitamos saber es cuál es la razón de mezcla de saturación a esta nueva temperatura. Entonces, a esta nueva temperatura lo que tenemos es, voy a volver a cambiar de color, una nueva razón de mezcla de saturación. Entonces, para eso necesitamos tirar una línea paralela a las líneas punteadas, tal vez más o menos como por ahí. Por ahí tal vez. Y entonces acá necesitamos leer cuál es la nueva razón de mezcla. Entonces estamos entre 1.5 y 2. Justo a la mitad tal vez sería 1.75. Y acá tal vez podríamos decir que es 1.8, por ejemplo. Entonces, esta nueva razón de mezcla de saturación, como el paquete está saturado, coincide en ser, coincide en ser la cantidad de vapor de agua que tiene todavía el paquete. Entonces recordemos que inicialmente tenía 4.4. A medida que va ascendiendo, el vapor se va condensando. Y entonces en este nivel de los 4.4 solo nos queda 1.8. Entonces la diferencia, precisamente, ¿no? Entonces esta es nuestra nueva razón de mezcla, es 4.4, que era lo que teníamos originalmente, menos lo que tenemos ahora. Entonces se ha condensado una cantidad de agua que es 2.6 gramos por kilogramo. Y entonces esa es la respuesta a nuestra pregunta. Nosotros podríamos seguir ascendiendo y el agua se sigue condensando, ¿verdad? Entonces sería interesante, de hecho les dejo como ejercicio ver hasta dónde todavía tiene humedad nuestro paquete. Y entonces de esta manera pues nosotros podemos contestar las preguntas que plantea el ejercicio de manera gráfica. La ventaja de esto es que nos da de un solo vistazo el valor de muchas de las variables involucradas en este tipo de problema. Entonces, pues esta era la idea de la clase de hoy. Lo vamos a dejar acá y cualquier duda que surja sobre esto, pues pueden plantearla en cualquier momento. Entonces, continuamos en la siguiente clase.